family's everything. You've got two spouses who essentially are leaving everything to the other. However, they both have passed away. Now it's open to interpretation and lawyering. There's going to be litigation that's going to be extensive. Gene Hackman, una leyenda del cine, un icono inmortal de Hollywood, pero su fallecimiento no fue tan tranquilo como todos pensaban. Cuando el FBI apareció de repente en su domicilio particular de Santa Fe, no solo se incautaron de documentos y de una misteriosa caja fuerte, sino también de una unidad USB llamada Nightmare Files, que llevó al gobierno federal a actuar con tanta rapidez. ¿Qué había dentro? Y lo que es más importante, ¿por qué nadie lo mencionó? Exploremos el misterio que se esconde tras los secretos nunca antes revelados. La misteriosa muerte de Gene Hackman. Aunque Gene Hackman era un icono viviente de la industria del entretenimiento, sus últimos días no fueron nada típicos. Había estado disfrutando de una vida tranquila en Santa Fe, Nuevo México, a varios kilómetros del glamour y el caos del mundo del cine, donde vivió hasta los 94 años. Su ausencia del ojo público duró más de 20 años, durante los cuales no participó en ningún acto ni concedió entrevistas. En apariencia, su vida era tranquila, sin complicaciones y llena de satisfacción. Por eso su prematuro fallecimiento, junto con el de su esposa, Betsy Arakawa, fue tan peculiar. Y cuando los detectives empezaron a reconstruir lo ocurrido, empezó a salir a la luz información inquietante. El patrón cotidiano que seguía Hackman era predecible. Al comienzo de cada día, se preparaba una taza de té, se sentaba en su terraza acristalada con vistas al jardín y disfrutaba de la tranquilidad de su propia finca. Las tranquilas callejuelas de Santa Fe eran su lugar favorito para montar en bicicleta, y continuó con esta práctica durante muchos años. Por otra parte, algo cambió en las semanas previas a su fallecimiento. Los vecinos vieron que pasaba menos tiempo al aire libre. Cuando era más joven, al hombre que montaba en bicicleta a diario apenas se le veía afuera. Su buzón, que revisaba con regularidad, permaneció sin revisar durante varios días, lo que permitió que se acumulara el correo. Un jardinero que trabajaba en la propiedad informó de que las puertas de la finca permanecieron cerradas durante un tiempo inusualmente largo y que, a pesar de que las luces estaban encendidas por la noche, ni Hackman ni Betsy fueron vistos. Era como si se hubieran aislado bruscamente del resto del mundo. Para algunos, no era más que el resultado de la vejez. Después de todo, tenía 94 años y era de esperar que envejeciera. Sin embargo, cuando la policía llegó a la finca, descubrió que tanto Hackman como Betsy habían fallecido en circunstancias inexplicables. Mientras dormía o yacía en una cama de hospital rodeado de sus seres queridos, Hackman no falleció. Sus últimos minutos fueron quizá más inquietantes que nunca. Según los datos conservados por el personal médico, su ritmo cardíaco había aumentado bruscamente hasta un nivel incómodamente alto y se mantuvo en ese nivel durante un periodo de 4 horas antes de detenerse por completo. En la mayoría de los casos, los infartos no proceden así. El corazón de Hackman permaneció en una condición de pavor total y absoluto durante varias horas, como si estuviera atravesando un nivel de horror insondable hasta que su cuerpo acabó por rendirse. Es una maravilla porque su esposa Betsy no estaba presente cuando falleció, lo que aumenta el misterio. Ella fue localizada en el cuarto de baño. Por otro lado, Hackman fue encontrado en la sala de estar. En pocas palabras, era ilógico. Teniendo en cuenta que ambos murieron por causas naturales, ¿por qué estaban en lugares separados cuando se marcharon? Se revisaron las grabaciones de seguridad, pero solo sirvieron para ahondar más en el malentendido. Las cámaras no captaron indicios de una entrada forzada. No se ha visto a nadie moverse por el interior de la residencia en ningún momento. Parecía como si lo que había dejado a Hackman en un estado de terror total y absoluto no hubiera dejado, al menos, ningún rastro que pudiera observarse. Los datos del GPS proporcionaron una de las informaciones más peculiares. Si Hackman hubiera estado dentro de la casa donde falleció, su teléfono habría estado allí. Los registros, en cambio, revelaron que había sido trasladado 2 veces después de su fallecimiento. Los días 18 y 20 de febrero, el aparato recorrió más de 100 kilómetros hasta una gasolinera de Loreto antes de desaparecer de los sistemas de rastreo. Aproximadamente al mismo tiempo, las cámaras de tráfico situadas cerca de la finca de Hackman detectaron algo que parecía sospechoso, un camión negro no identificado que se acercaba a la propiedad. No solo no había matrícula visible en el vehículo, sino que tampoco se registraron datos de entrada ni de salida. Era como si nunca hubiera sido un problema.
Los investigadores intentaron rastrear el recorrido del vehículo comparándolo con las grabaciones de seguridad de las carreteras de los alrededores, y aún así, no descubrieron nada. No hay registros de un coche que parezca comparable pasando controles. No había ningún propietario registrado. Era solo un vehículo que aparecía de la nada y desaparecía de la misma manera inexplicable. ¿Quién estaba al volante? ¿De dónde había salido? Cuanto más indagaban los detectives, más peculiares se volvían las circunstancias. El sistema de seguridad doméstica que Ackman había instalado, y que debía registrarlo todo, había estado apagado exactamente durante 48 horas, del 17 al 19 de febrero, cuando se volvió a encender automáticamente. Que no hubo manipulación del panel de control, ni entrada forzada, ni nada más. Después, se hizo otro hallazgo espeluznante. Un Avon Quench Pro Max de titanio fue descubierto por los agentes, escondido entre los cojines de un sofá que se encontraba en el interior de la mansión. Sin embargo, ni Ackman ni Betsy eran los propietarios del teléfono. Al no estar registrada, no había un propietario formal de la misma. Mientras el FBI recuperaba datos de la tarjeta SIM, descubrió algo inquietante. Habían pasado 3 semanas desde el fallecimiento de Ackman y, durante ese tiempo, el teléfono había sido contactado por otros 3 números, todos ellos desconocidos. Nunca hubo ninguna variación en los mensajes. ¿Cuál es el aspecto más inquietante? Tras el fallecimiento de Ackman, el teléfono fue borrado de forma remota de todos sus datos poco después de su muerte. Las personas que habían estado conectadas con el aparato tomaron medidas para asegurarse de que no quedaba ningún rastro de su identificación. Su inesperada desaparición de la vida pública, la aberrante actividad cardíaca, el misterioso camión y el teléfono borrado apuntaban a algo distinto de las razones naturales. Todos estos componentes apuntaban a algo distinto de causas naturales. Las últimas horas de la vida de Ackman estuvieron llenas de terror. Era algo que lo había horrorizado a un grado tan extremo que su corazón era incapaz de lidiar con ello. Sin embargo, ¿qué vio? ¿De qué intentaba huir? Además, ¿quién era el responsable de que esas respuestas nunca se hicieran públicas? ¿Qué se descubrió exactamente en su desván? Ya había mucho misterio en torno al fallecimiento de Gene Hackman, lo que encontró el FBI y su impacto. Sin embargo, el hecho de que el FBI descubriera algo escondido en su ático dio un vuelco total al caso. Hasta ese momento, no estaba claro si su muerte se debía a causas naturales o si había ocurrido algo mucho más. Pero todo cambió cuando las autoridades federales investigaron su finca y encontraron una caja fuerte cerrada con llave escondida en el desván. Este fue el momento en que todo cambió. Que la caja fuerte se encontrara en la casa de una estrella de Hollywood retirada no era algo que uno esperara ver allí. Parecía haber estado oculta bajo una estantería de madera durante mucho tiempo, casi como si nunca se hubiera pretendido descubrirla. Cuando los agentes lo abrieron, las cosas que encontraron generaron muchas más preguntas de las que realmente respondían. En su interior había montones de papeles viejos, un cuaderno personal que había visto días mejores y una única memoria USB etiquetada con la frase archivos de pesadilla. El mero hecho de tener los documentos en la mano fue suficiente para provocar una conmoción en todo el procedimiento de investigación. Algunas estaban marcadas con la palabra Top Secret, y contenían nombres que resultaban familiares a todo el mundo, incluidos políticos, poderosos ejecutivos de empresas e individuos de la élite de Hollywood. Era obvio que lo que Ackman había estado guardando en su poder no estaba destinado a ser visto por el público en general. En primer lugar, los agentes creyeron que los documentos eran de carácter personal, quizá guiones de películas antiguas, cartas o datos bancarios. Sin embargo, mientras revisaban los expedientes, se produjo un cambio en el ambiente de la sala. Hubo informes de que varios de los agentes se asustaron notablemente tras leer el contenido del paquete. Los documentos hacían referencia a controversias que se habían producido en el pasado en Hollywood, algunas de las cuales nunca se habían resuelto en su totalidad. Los archivos daban la impresión de que Ackman había descubierto algo que no tenía intención de descubrir o que había estado al tanto de sucesos que nadie más se atrevía a comentar. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo llegó a poseer ese conocimiento en primer lugar? Pero los documentos no eran lo único que estaba guardado en la caja fuerte. Además, su cuaderno personal estaba presente, y el contenido del diario solo sirvió para dilucidar aún más el enigma. A lo largo de toda su vida, Ackman siempre había sido un tipo reservado, sobre todo en su edad adulta. Por otra parte, el diario expuso una faceta suya que nunca antes se había visto. Sus anotaciones de los meses anteriores a su muerte eran distintas de las de los meses anteriores. Su letra, que antes era firme,
se había vuelto inestable e irregular, casi como si le temblaran las manos cada vez que escribía. La frase se repetía numerosas veces y en ocasiones se subrayaba, dando la impresión de que Ackman intentaba convencerse de que era exacta. Apareció repetidamente a lo largo de las páginas. Además, había referencias crípticas a ellos, pero nunca había indicios de que fueran quienes decían ser. Se refería a cierto individuo, ¿verdad? ¿De qué sector de la economía había mantenido una distancia significativa? ¿O era mucho más significativo que eso? También se incluían en el cuaderno recuerdos de individuos que había conocido en el pasado, algunos de los cuales se mencionaban en los materiales secretos. Según las apariencias, había estado manteniendo un registro personal de los sucesos acaecidos. ¿Pero por qué razón? ¿Se trataba de una nota de precaución? ¿Era un método de defensa? ¿O bien, se estaba preparando para divulgar información que el mundo no debía conocer? Mientras la Oficina Federal de Investigación seguía examinando los registros, se hizo más que evidente que no se trataba únicamente de la colección personal de un viejo actor. El contenido de algunos de los archivos era tan delicado que incluso los agentes más experimentados quedaban sorprendidos por lo que leían. Había varios sitios que incluían información relativa a escándalos ocurridos en Hollywood pero que habían sido ocultados discretamente a la opinión pública. Además, había quienes establecían vínculos entre el negocio del cine y personas que trabajaban en el mundo de las finanzas. Anteriormente, se creía que algunos de estos casos eran el resultado de accidentes. Sin embargo, la información incluida en los registros de Ackman revelaba que no era así. La pregunta que había que responder era si Ackman, por pura curiosidad, había obtenido este material, o había estado íntimamente involucrado en el asunto de alguna manera. Además, suponiendo que tal fuera el caso, ¿qué papel desempeñó? Para hacer las cosas aún más inquietantes, la unidad USB que se titulaba Nightmare Files todavía estaba a la espera de ser inspeccionada, que era la prueba más alarmante que todavía estaba a la espera de ser investigada. Tras recuperar los datos de la unidad USB, los analistas forenses supusieron que localizarían correos electrónicos o documentos. Sin embargo, descubrieron algo aún más sorprendente, un archivo de video. El público en general aún desconoce que se captó en la cinta, pero, según una fuente que desea permanecer en el anonimato, el clip fue tan perturbador que varios de los agentes del FBI que lo vieron se quedaron mudos y horrorizados. Según los informes, algunas personas abandonaron la sala antes incluso de que hubiera terminado. Lo que se almacenaba en ese disco no solo era de naturaleza sensible, sino que también era algo que se suponía que la gente no debía ver. Corrían rumores de que la película podría haber incluido pruebas de algo que implicaba a las personas influyentes a las que se hacía referencia en los escritos de Ackman. Otros plantearon la hipótesis de que podía tratarse de una filmación de algo que no podía explicarse, algo que incluso a los detectives más avesados les resultaba difícil de comprender. Las autoridades no revelaron el contenido íntegro del documento, pero sí afirmaron que era un elemento esencial de la investigación que se está llevando a cabo. Por otra parte, si esa es la verdad, ¿por qué no se ha hecho público nada? ¿Qué era tan asombroso y estaba tan afectado que incluso la Oficina Federal de Investigación estaba indecisa a la hora de reconocerlo? Había una mina de material que Ackman había estado guardando y que tenía el potencial de trastornar los cimientos de Hollywood y más allá. Aún no está claro si llevaba varios años recopilándolo o si lo había conseguido muy recientemente. Todo apuntaba a un hombre que sabía algo que se suponía que no debía saber, incluidas las notas de su cuaderno, los materiales secretos y el video que se grabó en la unidad USB. El fallecimiento de Gene Hackman ha dado lugar a un mayor número de preguntas que de respuestas. A primera vista, parecía la muerte tranquila de un grande de Hollywood que había vivido una vida larga y fructífera. Sin embargo, el relato sufrió una transformación completa cuando los detectives descubrieron documentos, un misterioso USB y anotaciones de un diario en su ático. ¿Y si su fallecimiento no se atribuyera a un suceso natural? ¿Y si se tratara de algo mucho más? Se barajan numerosas hipótesis, algunas más plausibles que otras. Algunos creen que desenterró material que personas influyentes habían querido mantener oculto. Hay quien opina que sus papeles estaban relacionados con secretos de Hollywood. Además, existe la probabilidad de que Ackman conociera una cantidad excesiva de información y fuera a divulgar datos que podrían haber alterado el curso de los acontecimientos. Durante varias décadas, Ackman llevó una vida de reclusión, evitando los focos de la industria de Hollywood. Mucha gente respetó la decisión tomada. Sin embargo, visto en retrospectiva, plantea una cuestión intrigante.
¿Estaba simplemente disfrutando de su jubilación o intentaba ocultar algo? Gracias a sus años de experiencia en la cúspide absoluta del negocio del entretenimiento, tuvo la oportunidad de relacionarse con algunos de los ejecutivos más influyentes de Hollywood. Sin embargo, si los registros que se descubrieron en su desván servían de indicio, podría haber tenido algo más que simples recuerdos del pasado en Hollywood. Tenía pruebas concluyentes de un asunto terrible. Dice mucho que la Oficina Federal de Investigación se pusiera manos a la obra inmediatamente después de su muerte. Un examen de esta naturaleza no era meramente ordinario. Inmediatamente después del descubrimiento de esos documentos, los agentes federales tomaron el control de la situación y se apoderaron de archivos que no se han hecho públicos hasta el día de hoy, simplemente basándose en esta información. Está claro que fuera lo que Ackman tenía en su poder era algo que, de haber estado en manos de alguien, podría haber causado un impacto significativo. Pero, ¿y si Ackman estaba al tanto de cosas mucho más inquietantes de lo que el público en general imaginaba? Vivió durante la época dorada de Hollywood, un periodo en el que los actores y actrices más famosos parecían más grandes que la vida, pero más allá de la ostentación y el glamour. Siempre corrían rumores sobre individuos que tenían demasiado poder y tejemanejes. Algunos de los nombres de las élites de Hollywood y de políticos figuraban supuestamente en los documentos descubiertos en su ático. Algunas de estas personas han estado relacionadas con polémicas en el pasado. ¿Es posible que se trate de una coincidencia? Y luego está el elemento inquietante, que es la frase que pone a lo largo de su cuaderno una y otra vez. ¿De quién hablaba exactamente? ¿Quién era? ¿El de Hollywood? ¿Es un antiguo compañero de trabajo? ¿El líder del sector? ¿Es alguien completamente ajeno a la industria del entretenimiento? Si Ackman había llevado un registro de lo que sabía, y si ese registro contenía información que podría revelar algunos de los secretos más profundos de Hollywood, entonces esto podría convertirle en un personaje de un gran misterio. Además, de ser así, es posible que su fallecimiento no fuera tan sencillo como las autoridades habían creído en un principio. Hay una corriente de pensamiento que sostiene que los papeles de Ackman no solo estaban relacionados con Hollywood, sino que también tenían conexiones con el gobierno, a pesar de que pueda parecer algo sacado de una película. El hecho de que fueran agentes del FBI quienes se hicieran cargo de la investigación hace que parezca menos inverosímil de lo que en realidad es. Si los documentos que se descubrieron en su ático incluían material clasificado, es posible que Ackman descubriera accidentalmente filtraciones de inteligencia o información sobre detalles de actividades de vigilancia encubiertas. El asunto es considerablemente más importante si Ackman hubiera estado en posesión de información realmente sensible. ¿Fue capaz de adquirirlo? ¿Lo recibió de un tercero? ¿Es posible que lo consiguiera por casualidad? ¿O bien, ha estado recopilando información diligentemente durante varios años sin que nadie lo supiera? ¿Y si poseía material secreto? ¿Por qué lo tenía en su poder? Ante algo así, la mayoría de las personas lo habrían denunciado a las autoridades. El hecho de que no lo hiciera parece indicar que, o bien los guardaba por alguna razón, o bien estaba aterrorizado por lo que pudiera ocurrir si lo hacía. Durante sus últimos años, Ackman optó por vivir en un estado de soledad casi total, negándose a participar en entrevistas y rehuyendo las reuniones públicas. A primera vista, parecían las acciones de un tipo que simplemente había dejado atrás su celebridad. En cambio, cuando lo miro hoy, me parece algo completamente distinto. Con el paso del tiempo, su escritura se volvió más errática y sus mensajes más oscuros. Y aquí es cuando las cosas empiezan a ser preocupantes. ¿Qué habría pasado si ya hubiera estado haciendo preparativos para decir la verdad todo el tiempo? En sí mismo, su fallecimiento fue un suceso peculiar. Su pulso se había acelerado durante varias horas antes de su fallecimiento, lo que indicaba que estaba muy angustiado, aunque parecía haber intentado huir. Su esposa fue descubierta en una sección completamente distinta de la propiedad, donde se había desmayado. No había indicios de que hubieran entrado a robar en el edificio, a pesar de que su sistema de seguridad había estado desconectado durante 2 días completos antes. También se descubrió que su teléfono había recorrido más de 100 kilómetros cuando ya había fallecido. Por el momento, nadie puede decir con certeza lo que ocurrió. Es posible que el fallecimiento de Ackman no fuera más que una trágica coincidencia. Tal vez fue solo mi avanzada edad. A pesar de ello, hay un número excesivo de preguntas sin resolver, un número excesivo de rasgos peculiares y un número excesivo de piezas que faltan. La información que el FBI descubrió en su ático aún no se ha hecho pública. Los datos, el USB y el diario están ocultos y no hay ninguna razón oficial para su desaparición. Un periodo de tristeza y recuerdo.
así como un tiempo para conmemorar la vida de uno de los intérpretes más emblemáticos de Hollywood, debería haber sido la respuesta adecuada al fallecimiento de Gene Hackman. Sin embargo, en lugar de recibir sinceros homenajes y retrospectivas, su fallecimiento se convirtió en motivo de misterio y de creciente desconfianza entre la comunidad. La participación inesperada del FBI, los misteriosos documentos descubiertos en su ático y las extrañas circunstancias que rodearon sus últimos días hacen que la gente se pregunte qué ocurrió realmente. Lo que es más significativo es la cuestión de por qué nadie habla de ello. La falta de respuesta del FBI en la investigación cuando la Oficina Federal de Investigación se implica en un caso, suele ser indicio de que hay un asunto más importante entre manos. La participación de las autoridades en el caso de Hackman se produjo prácticamente poco después de que las autoridades encontraran los archivos inusuales que se encontraban en su ático. El personal de seguridad intervino, se apoderó de los documentos y asumió el control absoluto de la investigación. Desde entonces, no se ha emitido ni un solo comentario oficial sobre los hallazgos que descubrieron. ¿Qué sentido tendría incautarse de esos papeles y archivos si no fueran más que notas personales o recuerdos de Hollywood? ¿Cuál fue el motivo de la brusca elevación de la investigación a un tema de gran prioridad? ¿Hasta qué punto se ocultaron tantos detalles al público en general? En la caja fuerte que se encontraba en el ático de Hackman se encontró una unidad USB desconocida con la etiqueta Nightmare Files. También incluía papeles secretos y un cuaderno personal. La forma en que las autoridades trataron estos objetos puso de manifiesto que no se trataba simplemente de un caso en el que un actor de edad avanzada conservaba recuerdos de su paso por Hollywood. Se determinó que el gobierno federal tenía que intervenir por algo que se encontró en el ático. El hecho de que la Oficina Federal de Investigación no haya hecho ninguna declaración demuestra que, sea lo que se haya descubierto, es algo que no se pretende que conozca el público en general. Además, esto trae a colación un tema aún más significativo. Es posible que Hackman tuviera acceso a material que pudiera haber afectado a personas más poderosas. ¿Incluían sus archivos pruebas de algo que fuera más allá de lo que ocurría dentro de la industria? Es posible que se trate de otro caso que se protegió antes de que pudiera revelarse la verdad. Es habitual que Hollywood haga todo lo posible para conmemorar el fallecimiento de un actor emblemático. Grandes homenajes, discursos sinceros, festivales de cine y cálidos recuerdos de sus compañeros de reparto son algunas de las cosas que se hacen en su honor. Por el contrario, la reacción ante el fallecimiento de Hackman fue inquietantemente discreta, a pesar de los mensajes de dolor y agradecimiento de los intérpretes que habían trabajado con él. La reacción de la industria ante la noticia fue extraña. No hubo ni un servicio conmemorativo significativo ni una celebración pública de su carrera. Parecía como si Hollywood quisiera conmemorar su muerte, pero no quería concentrarse en el hecho de que había fallecido. Algunas celebridades hicieron comentarios crípticos sobre la inteligencia de Hackman, aludiendo al hecho de que siempre había sido una persona inteligente y culta. Algunos prefieren no abordar el tema y limitarse a hacer comentarios generales sobre su talento. Sin embargo, la cuestión más importante que queda por responder es por qué no se rindió homenaje a uno de los mejores intérpretes de la historia de la profesión. La respuesta pareció un tanto apagada, teniendo en cuenta que había recibido varios premios de la Academia y había sido influyente en la industria cinematográfica durante décadas. Es casi como si la gente fuera reacia a decir mucho más de lo necesario. Y en caso de que así fuera, se debió a algo de lo que él tuviera conocimiento, a algo de lo que hubiera sido testigo o a algo que figurara en esos documentos. ¿A dónde nos dirigimos a partir de aquí? Como resultado de la falta de comunicación en torno al fallecimiento de Gene Hackman, las conjeturas no han hecho más que intensificarse. La Oficina Federal de Investigación se ha negado a hacer comentarios sobre el contenido de su ático, permitiendo que el público en general especule sobre lo que puede haber sido tan secreto que requería un lugar seguro. No entiendo por qué no ha habido ni una sola declaración que aclare que no se trataba más que de viejos guiones, cartas personales o recuerdos. El secretismo, por otra parte, solo ha servido para reforzar la noción de que algo mucho más significativo estaba en peligro. Según la opinión de varios investigadores, fuera lo que fuese lo que Hackman tenía en sus manos, nunca se pretendió descubrirlo. Existe, sin embargo, otra posibilidad. En el caso de que Hackman fuera lo suficientemente astuto como para ocultar una caja fuerte cerrada en su ático, existe la posibilidad de que guardara copias de seguridad de sus datos en otro lugar. Existe la posibilidad de que un amigo de confianza, un almacén oculto o incluso un disco encriptado estén todavía por ahí, esperando a ser descubiertos. La cuestión más profunda es si alguien está dispuesto a revelar su información.
En caso de que estos documentos incluyan secretos lo suficientemente peligrosos como para atraer la atención del FBI, todos los que estén en posesión de ellos correrán el mismo riesgo. Periodistas independientes, teóricos de la conspiración y estudiosos están investigando los últimos años de Hackman con la esperanza de descubrir las piezas que faltan en el rompecabezas. Esto contrasta con el hecho de que los principales canales de noticias hayan guardado silencio sobre el asunto. Se ha informado anteriormente de que han circulado rumores sobre personas anónimas que afirman haber visto el contenido de algunos de los archivos. Si esas fuentes son fiables, entonces podría ser solo cuestión de tiempo hasta que la verdad de lo sucedido sea de dominio público. En caso de que al final se revele la verdad, ¿qué ocurrirá? ¿Se verán obligados los que ostentan la autoridad a responder por lo que se ha ocultado? ¿O se descartarán las conspiraciones adicionales como nada más que otra conspiración? Gene Hackman era bien conocido por su habilidad para retratar una amplia gama de personajes, incluyendo héroes, villanos y aquellos que se veían atrapados en enigmas morales. Sin embargo, la conclusión de su relato es algo que nadie esperaba, un misterio que se ha resuelto en la vida real, pero que ha dejado más preguntas que soluciones. Su muerte se ha convertido en uno de los acontecimientos más aterradores de la historia reciente. A pesar de que eligió vivir una vida tranquila lejos de los focos de Hollywood, es incomprensible cómo falleció de esa manera. Parecía como si hubiera estado en un prolongado estado de miedo antes de su muerte, ya que su ritmo cardíaco se había acelerado durante varias horas. Cuando su esposa fue descubierta caída en el retrete, se encontraba en un lugar distinto al de él, lo que plantea dudas sobre los hechos concretos que tuvieron lugar en sus últimos momentos. El sistema de seguridad de su casa llevaba extrañamente desactivado 48 horas antes de su fallecimiento, y se observó una camioneta negra sin matrícula fuera de su finca cuando ya se le había declarado muerto. Luego llegó el aspecto más desconcertante de la historia. El teléfono perteneciente a Hackman viajó más de 100 kilómetros tras su muerte, haciendo una parada en una zona concreta antes de desvanecerse por completo. No hay indicios de que se trate de una muerte suave. Las pruebas sugieren que había algo o alguien que no quería que el mundo supiera la verdad sobre lo ocurrido. ¿Era simplemente un anciano que luchaba contra la psicosis? ¿O tenía verdadero miedo de lo que pudiera ocurrir si hablaba? Sus últimos documentos contenían muchos casos que ocurrieron varias veces. ¿Quiénes eran exactamente? ¿Algo completamente diferente? Esto indica que los archivos que guardaba en su desván no eran solo una colección de notas escogidas al azar, sino la prueba de algo que el mundo no estaba destinado a ver. Indica que su fallecimiento no fue simplemente otra pérdida en la industria del entretenimiento, sino más bien una advertencia. Existe la posibilidad de que las identidades incluidas en esos registros nunca se revelen, y que la narración de lo que realmente ocurrió durante los últimos días de Hackman caiga en el olvido. Otra posibilidad es que todavía haya alguien ahí fuera que posea la pieza que falta, la última pieza de información que sacará todo a la luz. Por el momento, nos quedamos con una narración que parece estar incompleta. Un último enigma, un problema que se niega a ser resuelto. Ha sido dejado atrás por un hombre que pasó toda su vida creando espectáculos que serán recordados en la historia. Aún no está claro si el mundo entero podrá obtener alguna vez la verdad completa. Sin embargo, hay algo que es seguro, y es que el legado de Gene Hackman perdurará, no solo por los papeles que interpretó, sino también por los secretos que pudo haber llevado a la eternidad. Tengo curiosidad por conocer sus opiniones al respecto. Publica tus pensamientos en la sección de comentarios más abajo. Te agradeceríamos que vieras el video y te suscribieras a nuestro canal si quieres ver más de un montón de historias sobre famosos de Hollywood.